tema llenos del poder de Dios, llenos del poder de Dios. Y estábamos compartiendo la lectura devocional con María José al inicio del culto, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, donde se habla, ¿verdad?, ampliamente de cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿verdad? Fue profetizado en el Antiguo Testamento y fue una realidad en el Pentecostés, ¿verdad? Allá cuando Jesús dijo, no se vayan sin antes ser investidos del Espíritu Santo, entonces se reunieron en el aposento alto. Dice que estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban en oración, esperando la promesa del Padre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 44:3, Dios le dijo así al pueblo de Israel: porque yo derramaré aguas sobre sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, estamos viendo aquí que el Espíritu Santo está siendo representado o siendo un símbolo de agua de vida, que salva, que bendice a un mundo moribundo. Y hablábamos el día viernes, ¿verdad?, acerca de cuando Jesús es levantado en capítulo 1 de Hechos, es ascendido al cielo, pero antes les da la promesa que van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a poder ser testigos. Cuando los discípulos acaban de experimentar días atrás prácticamente miedo, temor por sus vidas, porque vieron que Jesús fue apresado, fue llevado a la crucifixión, y entonces todo el mundo se esparció, todo el mundo huyó, aún el que parecía ser el más valiente y el que había dicho que si era posible la vida iba a dar por Jesús, el apóstol Pedro, fue uno de los que salió huyendo y lo negó también. Y usó hasta palabras, ¿verdad?, inapropiadas con tal de no identificarse, porque le dijeron, tú hasta hablas como él. Y entonces él, queriendo desligarse, dijo, no, yo no soy, ¿verdad? Y ya habló otras cosas que no eran. Entonces, parte del pueblo moribundo, del pueblo atemorizado, del pueblo que había salido huyendo, ¿verdad? Como mencionábamos hace unos momentitos, que hay parte del pueblo de Dios que se ha llenado de miedo, de angustia por las cosas que han pasado en el mundo. Y la palabra de Dios dice que en lugar de que nos llenemos de miedo, ¿verdad?, tenemos que ponernos erguidos, levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención se acerca. No tenemos, ¿verdad?, que llenarnos de temor. No temas, no temas, dice la palabra de Dios en muchas ocasiones. Algunas personas dicen que por lo menos 365 veces en la Biblia existe la palabra no temas. Entonces dijo alguien, bueno, una para cada día, si es necesario, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo. Y eso es algo que tenemos que tener muy arraigado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en todo nuestro ser. El Señor está con nosotros. Él no nos ha abandonado, ¿verdad? Entonces por eso no podemos estar así. Y más que todo, ¿verdad?, los discípulos y el pueblo de Dios en ese tiempo sí se encontraba en esa condición de angustia, de temor. Y bueno, resucitó Jesús, qué alegría, pero entonces nada más lo vemos 40 días, porque dice la Biblia que estuvo 40 días, ¿verdad? Y después de esos 40 días, entonces ya le dice, ¿saben qué? Yo me voy a ir. Y entonces dicen, y ahora se va y nos quedamos solos. Pero él les recuerda, hay una promesa, que yo no los voy a dejar solos, yo enviaré al Consolador, enviaré a la promesa del Padre. Entonces se necesita ser lleno del poder de Dios, ¿verdad?, para no vivir lleno de temor, porque si se está lleno de temor, no se puede estar lleno del poder de Dios. Si se está lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, no hay lugar para el temor. Entonces, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro cita
la profecía que se estaba cumpliendo, no solo la de Isaías, ¿verdad? Sino también la que Joel dijo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí lo cita, ¿verdad? En el capítulo 2 de Hechos está, pero originalmente está en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, 28, 29. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta el verso 32 es donde está eso que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor está salvo. Joel 2, 28, 29 y 32. Eso es lo que el apóstol Pedro está citando para explicar qué fue lo que pasó, porque mucha gente no entendió lo que pasó en el aposento alto. Cuando el Espíritu Santo es derramado, entonces se introduce o comienza una nueva era, una nueva etapa. ¿Cómo se llama esa nueva etapa? ¿Cómo se llama esa nueva era o dispensación? Se llama el tiempo de la iglesia, que es el tiempo que estamos nosotros actualmente viviendo, porque nosotros somos parte de la iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era un don, un regalo, un don es un regalo extraño, que solamente se daba en algunas pocas personas, o sea, no todas las personas que creían en Dios, que adoraban a Dios, que buscaban a Dios, que agradaban a Dios, podían recibir llenura del Espíritu Santo. No, ¿verdad? Ni se manifestaba el Espíritu Santo en todos, sino que solo era en algunas personas y era temporalmente, por cierto periodo de tiempo. Tome papel y lápiz para anotar algunas citas de lo que yo voy a mencionar acá, de algunos ejemplos. Tenemos al rey Saúl, ¿verdad? Cuando fue ungido como rey, el Espíritu Santo vino sobre él. Lo dice en Primera de Samuel 10:10. El Espíritu Santo viene cuando es ungido como rey. En ese momento viene, escuche bien, Primera de Samuel 10:10. Pero cuando Samuel desagrada a Dios, desobedece, usurpa el lugar que no le corresponde, se rebela y hace lo que le da la gana, se llena de soberbia, entonces el Espíritu de Dios se retira de él. Primera de Samuel 16:14. Usted lee después estas citas y lee el contexto, o sea, lo anterior y lo que sigue de esos versículos, y usted va a entender todo el acontecimiento cuando el Espíritu de Dios llega y cuando el Espíritu de Dios se va del rey Saúl. El Espíritu Santo también estuvo en temporadas o momentos específicos en la vida de ciertos jueces. Por ejemplo, Otoniel fue un juez. En el libro de Jueces, capítulo 3, verso 10, lo podemos encontrar. También Gedeón fue otro juez en el tiempo de los jueces. Entonces, en el libro de Jueces, capítulo 6 y verso 34, y también vino sobre la vida de Sansón. Estamos hablando de la venida del Espíritu Santo temporalmente en personajes del Antiguo Testamento. Sansón, Jueces 13:25 y Jueces 14:6. Entonces, ¿para qué venía el Espíritu Santo sobre estos personajes en el Antiguo Testamento y después se iba? Bueno, porque venía para que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios y pudiesen servir al pueblo de Israel. Venía con un propósito temporal. ¿Qué ocurre entonces y qué es lo especial en el Pentecostés? Allá en el aposento alto, el Espíritu Santo es derramado sobre todos, no solo sobre reyes, no solo sobre jueces, no solo sobre sacerdotes como en el Antiguo Testamento, sino que sobre todos, como dijo la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí empieza a enumerar, ¿verdad? Siervos, siervas. O sea, cuando habla de siervos y siervas, está hablando de esclavos. El esclavo era en una condición
por así decir, inferior al amo, al señor, al dueño, y no tenían todos los mismos derechos. Y en ese tiempo todavía existía la esclavitud, ¿verdad? En el tiempo que el apóstol Pablo predicó, todavía existían los esclavos, también los sirvientes. Y me decía mi hijo en estos días platicando, quiere decir entonces que los futbolistas son esclavos, dice, porque los compran por dinero un equipo y los llevan para otro. Yo le digo, bueno, no les gusta que les digan así, pero la esclavitud sigue siendo, ¿verdad? Y a veces también en los trabajos parece que no son empleados ni colaboradores, sino que pareciera que son esclavos, ¿verdad? Y que los obligan a hacer cosas y todo esto, como estábamos mencionando. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado sin distinción. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, esclavos, libres, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué sucede? El que el Espíritu Santo sea derramado, como se prometió, ¿verdad? A través del profeta Joel y a través del profeta Isaías, entonces esto hace un cambio. La obra del Espíritu Santo entonces es de otra manera a la que era en el Antiguo Testamento. Antes que Jesús fuese arrestado, ¿verdad? Cuando lo llegaron a arrestar para buscarle juicio y después crucificarlo, entonces él ya les había prometido a los discípulos que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Eso lo encontramos en San Juan 14, versos 15 al 17. Y en San Juan 14, 17 dice, el Espíritu, oiga bien, mora con vosotros y estará en vosotros, dijo Jesús. Le voy a poner un ejemplo. El Espíritu Santo puede estarse moviendo en un grupo de cristianos, en una congregación, en un culto, en una oración. Puede estarse moviendo el Espíritu Santo ahí. Y algunos pueden tener la llenura del Espíritu Santo y otros no, pero el Espíritu Santo se movió. Y la gente dice, ay, qué bonito, cómo se sintió. Se sentía la presencia de Dios. Sí, se sentía la presencia de Dios. Había gente llena del Espíritu Santo y había gente que no estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, estaba morando el Espíritu Santo en ese ambiente, pero no todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y aquí, exactamente. Entonces, aquí Jesús está diciendo, el Espíritu mora con vosotros, o sea, el Espíritu ya se estaba moviendo, y estará en vosotros. Entonces le dice, pero no solamente va a morar, sino que Él quiere estar dentro, vivir, hacer morada dentro. Entonces eso fue lo diferente. Esa fue entonces una profecía que Jesús da de la permanencia. Oiga bien, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Temporal. En algunas personas y temporalmente el Espíritu Santo estaba. Pero aquí Jesús le está diciendo que va a morar, va a vivir, estará en ustedes. Entonces está hablando de una permanencia, permanentemente, el Espíritu de Dios. Entonces eso distingue la era de la iglesia. Amén. La era de la iglesia. Salud, mi hermano. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, escuche bien, en Hechos capítulo 2, marca el cumplimiento de las palabras de Jesús, ya que el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes que estaban ahí, en ese caso eran 120, y usted me dice, pastor, pero había otro montón de personas. Bueno, esos eran mirones, esos eran curiosos, ¿verdad? Que estaban ahí, pero esos no estaban en unidad, no estaban en oración, no estaban esperando la promesa del Padre, sino que estaban, ¿y qué estarán haciendo esos ahí? Y verdad, estaban ahí así, ¿verdad? Como en ese tiempo no había celulares, no había internet, no había tantas cosas, entonces la diversión de la gente era ir a ver qué es lo que pasaba donde había un tumulto de personas, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasó alguna vez, ¿verdad? Pero en los tiempos que yo era niño, uno salía al centro de la ciudad o al mercado y entonces había alguien ahí vendiendo algún producto, una pomada, una pastilla, lo que sea, y tenía, qué sé yo, algo que llamaba la atención y todo el mundo se amontonaba de la curiosidad para ver qué pasaba. Bueno, así pasaba también en ese tiempo. Pero los que realmente estaban buscando y esperando la promesa del Padre, dice la Biblia que eran 120. Los demás que se mencionan ahí eran espectadores. Entonces, Lucas registra, ¿verdad? Porque Lucas fue el que redactó el libro de los Hechos.
Entonces, en el capítulo 2, del verso 2 al 4, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron, dice, lenguas repartidas como de fuego. Usted sabe que en las ilustraciones que se hacen, ¿verdad? Para las enseñanzas de escuela dominical de los niños, y le sale como una llamita así el dibujito, las lenguas de fuego. Esa llamita se le llama lengua de fuego. Repartida, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, los 120. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Mire qué interesante. Está hablando de hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablar. Estamos hablando de estar lleno del poder de Dios, y el poder de Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando, obrando en la vida de la persona. Inmediatamente, ¿qué pasó? Los creyentes, los que creían en Cristo, los 120, llenos del Espíritu Santo, salieron a las calles de Jerusalén y predicaron a Cristo. ¿Qué les había dicho Jesús en Hechos 1:8? Y me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, sin el poder del Espíritu Santo, es muy difícil ser un testigo del Señor, o sea, salir y predicar. Ahora usted entiende por qué mucha gente, muchos cristianos, no sale a predicar la palabra de Dios, no comparte la palabra de Dios con otros, porque le falta la llenura del poder del Espíritu Santo. Predicaron los 120, imagínense que los 120 salieron por ahí, hermano, por las calles de Jerusalén. Tú te vas por aquí, yo me voy por acá, ¿verdad? Y empezaron a predicar, a contar y todo. Y después viene Pedro, hermano, y le da un mensaje y dice que se convirtieron ese día, fueron salvas y bautizadas, escuche bien, en ese día como 3,000 personas. Ahí lo dice la palabra de Dios en el verso 41 de Hechos capítulo 2. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad es la inauguración de un nuevo pacto que había sido sellado, ¿verdad?, con la sangre de Cristo en la Santa Cena. Entonces, de acuerdo a los términos del nuevo pacto, cada creyente recibe el Espíritu Santo. Cada creyente tiene derecho a recibir el Espíritu Santo. El que no lo recibe porque no lo busca, es porque no se consagra. Pero dice la palabra de Dios, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? A la fuerza no va a entrar. A la fuerza no lo va a tomar el Espíritu Santo. Tiene que pedirlo, tiene que buscarlo, tiene que anhelarlo. Nosotros vamos a estar, dicho sea de paso, el próximo domingo, celebrando unos bautismos de más de 20 personas de La Chorrera, pero se van a celebrar en Chitré. Y me llamaba el pastor y me decía que a qué edad pues ya podían bautizarse los niños o adolescentes o solo adultos. Y entonces yo le explicaba, yo le digo, bíblicamente, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años. Y no vamos a decir que todos vamos a bautizarnos a los 30 años. Yo me bauticé, no sé, tenía tal vez como 14 o 15 años cuando yo fui bautizado. Le digo, lo que sí no podemos hacer es agarrar un bebé y bautizarlo como hacen en otros lugares, porque el bebé no entiende lo que está pasando, ¿verdad? No sabe. Por ejemplo, aquí estos 3,000 que creyeron en Cristo fueron bautizados, y todo lo que en la palabra de Dios se menciona que fueron bautizados eran personas adultas que entendían lo que estaban haciendo, que comprendían lo que significaba el bautismo. Entonces le digo yo, bueno, uno tampoco puede poner una edad específica, porque los niños y adolescentes tienen diferente madurez.
no todos los niños de 12 años o de 11 años son igual de maduros. Hay quien de 11 años ya está pensando maduramente y hay quien todavía está pensando solo, qué sé yo, en videojuegos o en la televisión o en la pelota. Y le decía yo al pastor, la otra cosa es que tiene que, cada pastor y cada padre conoce a los niños o adolescentes y saber que sea algo voluntario, que ellos anhelen bautizarse. Que ellos anhelen bautizarse. Por ejemplo, María José, nosotros teníamos el deseo, el anhelo y el plan de que fuera bautizada a los 12 años y que vinieran, ¿verdad?, mis padres, o sea, los abuelitos de ella, y le bautizaran. Pero las circunstancias no lo permitieron. Entonces le decía yo, ¿tú quieres bautizarte juntamente con los hermanos que se van a bautizar el próximo domingo? Y ella me dijo, sí quiero bautizarme, pero todavía no. Entonces no lo vamos a forzar. Ahorita que estábamos en el devocional, yo me quedé viendo a Grace y me quedé viendo a Diana. Y yo digo, bueno, ya podemos ir pensando, preguntándoles, entrevistándolas, para ver qué hay en su mente. Si tienen el anhelo, el deseo de cumplir un mandamiento que esté en la palabra de Dios, que es bautizarse en agua, entonces ya se les puede ir preparando. Doctrinalmente se les puede ir dando la preparación, ¿verdad? Y buscar el momento en el cual entonces se les pueda llevar a las aguas del bautismo. Pero que sea algo voluntario, que sea algo que se comprenda la doctrina, lo que significa, lo que se va a hacer, ¿verdad? Porque no solo es mojarse y salirse. Entonces, para eso vaya hacia un río, a un lago, a una piscina, al mar, y ya se dio un chapuzón, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Ellos fueron bautizados. El Espíritu Santo viene a habitar permanentemente desde el día de Pentecostés. Hay bautismo en agua y hay bautismo en el Espíritu Santo, pero hablábamos de que este es a quien se lo pida. A quien se lo pida a Dios, ¿verdad? Al quien lo anhele y mantenga su vida en consagración, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no va a venir sobre una persona que está viviendo en pecado, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo y fuego viene para purificar, para consumir, entonces tiene que haber un cambio, si no, entonces no es el Espíritu Santo, sino que es una imitación. Hay muchas imitaciones, hay mucha gente que trata de imitar, ¿verdad? Lo que mira y entonces dice, ah, mira, recibió, está lleno del Espíritu Santo, habla en lengua, pero tal vez fue algo que aprendió así, y eso no es así, porque la palabra dice que el Espíritu Santo le dio a cada uno lo que tenía que hablar. Incluso ahí en esa lectura, ¿verdad?, que leímos de Hechos capítulo 2, dice que algunos hablaron en otros idiomas, y ahí menciona todos los idiomas que hablaron, lenguas de otros pueblos. O sea que no solamente hablaron lenguas angelicales. Entonces el Espíritu Santo puede capacitar para que hablen en otro idioma. Va a decir alguien, bueno, que el Espíritu Santo me llene y que hable en inglés yo porque me cuesta. No, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? En alguna necesidad, en alguna situación, el Espíritu Santo lo puede hacer. Tenemos testimonio sobre eso. Entonces, desde el Pentecostés, desde ese momento que se le conoce como el Pentecostés, donde el Espíritu Santo fue derramado, de ahí en adelante el Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente que busca esa llenura, según lo dice 1 Corintios 12:13, ya que viene a habitar permanentemente en cada uno de los hijos de Dios. Ahora, yo quiero mencionarle algo muy especial aquí. En el libro de los Hechos, y yo le voy a dar los capítulos para que después usted los lea, hay 3 derramamientos del Espíritu Santo. Y usted va a decir, no solamente fue el del aposento alto, pastor. Bueno, vamos a ver aquí. Dice aquí en 3 grupos de personas diferentes y en 3 momentos diferentes. 3 derramamientos del Espíritu Santo en 3 grupos de personas diferentes y en 3 momentos diferentes. Ok. El primero se encuentra en Hechos capítulo 2. Ya lo leímos hoy, ¿verdad? Así que ahí está el primer derramamiento del Espíritu Santo. Fue para los judíos y prosélitos en Jerusalén. Eran los que estaban ahí en Jerusalén. Ese fue el primero. Lo puede verificar en todo el capítulo 2.
El segundo derramamiento del Espíritu Santo fue a un grupo de samaritanos creyentes. Ese está en Hechos capítulo 8. Un grupo de samaritanos creyentes. 8. Y el tercero está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que fue para un grupo de gentiles creyentes. Usted está viendo y lo puede verificar en esos capítulos, no es un invento mío. Entonces, hay que resaltar algo. El apóstol Pedro estuvo presente en los 3 derramamientos del Espíritu Santo que relata el libro de Hechos. Ahí lo va a ver usted en esos capítulos. El último fue para gentiles. El primero, lo repito, para judíos y prosélitos en Jerusalén. El segundo para samaritanos y el tercero para gentiles. Nosotros somos gentiles. Gentiles es que no somos judíos de nacimiento. Los samaritanos eran mezclados, ¿verdad? Gentil con judíos salían samaritanos. Nosotros no somos samaritanos, somos gentiles. Entonces, el apóstol Pedro estuvo en los 3 derramamientos que se relatan ahí, y 3 veces, escuche bien, el Espíritu Santo fue enviado por Dios con señales demostrables mientras se cumplía la gran comisión. O sea, habían señales que se podían demostrar. Ahora, el mismo Espíritu Santo, escuche bien, el mismo Espíritu Santo que venía sobre los judíos, samaritanos y los gentiles, que son estos 3 grupos, de la misma manera, en presencia del mismo apóstol, el apóstol Pedro, mantuvo a la iglesia primitiva unida. El Espíritu Santo entonces promueve la unidad. Ahí no había una iglesia judía, una iglesia samaritana, una iglesia romana, sino que había una sola iglesia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, verso 5. Y ese fue uno de los ministerios, o sea, uno de los trabajos que el apóstol Pablo tuvo que hacer, ¿verdad? Ir a mantener esa enseñanza, que si hay un solo Dios, hay una sola fe, hay un solo bautismo, ¿por qué entonces iban a andar separados? Como dice la palabra en el libro de los Efesios, ¿verdad? Que en el templo entonces había una pared que separaba a los judíos de los que no eran judíos para la hora de la adoración. Aquí, si usted se quiere sentar adelante, se quiere sentar a la izquierda, a la derecha, aquí nadie le va a decir nada. Pero en ese tiempo había una separación. Aquí solo los judíos y aquí los demás que no son judíos. Y esa pared tuvo que ser eliminada, ¿verdad? Porque es una sola iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo mencionábamos en días anteriores, que como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos uno solo. Hay diferentes congregaciones, hay diferentes nombres de concilios, pero mientras nos mantengamos en la palabra de Dios, en una misma fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros y no causar ese tipo de divisiones, si es que realmente el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Ahora, cuando una persona no quiere tener unidad con nadie, hay que ver por qué. Claro, si estamos hablando de una secta, de una religión, de una falsa doctrina, pues no, ¿verdad? Y si es una persona que dice ser cristiano, pero vive como un impío, también la palabra de Dios nos manda a alejarnos de esa persona porque nos va a contaminar. Entonces, pero si es una persona que también está buscando del Señor, llena del Espíritu Santo, la palabra, haciendo la obra del Señor, entonces no podemos nosotros causar, ¿verdad?, ese tipo de división. Hay algo importante. El derramamiento del Espíritu Santo es diferente a la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Bueno, lo vamos a ver ahorita. El derramamiento fue una única venida del Espíritu Santo en la tierra, allá en el tiempo de la iglesia primitiva. Y la llenura ocurre cuando nosotros rendimos a Dios el control de nuestras vidas. Y entonces Él viene a llenarnos con su Espíritu Santo, a hacer morada en nosotros y a dirigirnos. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es llenura del Espíritu Santo.
si es que no la hemos recibido. Pero no vamos a estar pidiendo otro derramamiento del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo se derramó, ya está en el ambiente, ya está en la iglesia. Es como decíamos hace un momento, puede haber un grupo de hermanos orando o en un culto y el Espíritu Santo ya está morando ahí, solo que algunos están llenos y otros no. Entonces ahí es que tiene que haber una administración, tiene que haber una búsqueda, ¿verdad? De tal manera que los que no están llenos puedan ser llenos también, porque es algo que se nos manda en la palabra de Dios. Se nos manda a ser llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5 y verso 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu de Dios. Llenura, llenura. Tenemos que ver en este sentido también que es posible que el Espíritu Santo, el creyente, sea lleno del Espíritu Santo o que apague el Espíritu también que está dentro de él. Eso lo dice Primera Tesalonicenses 5:19. Tenemos que procurar que no se apague ese fuego. Hay que mantenerlo ardiendo, como dice el cántico, ¿verdad? En todo caso, el Espíritu Santo permanece en el creyente. Puede estar contristado, puede estar por ahí, pero el Espíritu Santo no se va, se queda ahí, no actúa, ¿verdad? Porque está contristado, porque no siente la libertad para actuar, no se le da la libertad, pero ahí está. Es diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía y se iba. Él no se va a ir, él se va a quedar, pero hay que darle lugar para que se manifieste. Que esa llenura, ¿verdad? De Dios, pues se manifieste. La llenura del Espíritu va a venir como un resultado de la sumisión nuestra a la voluntad de Dios. Y apagar el Espíritu es el resultado de la rebelión, o sea, de la desobediencia a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va a mostrar la voluntad de Dios. Para cada situación específica, si nosotros le damos la oportunidad, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, Él nos va a dirigir. Pero si a pesar de que el Espíritu Santo nos estuvo diciendo, no hagas eso, no vayas allá, siempre vamos o siempre lo hacemos, entonces el Espíritu Santo se va a contristar, el fuego se va a apagar, ¿verdad? La comparación tal vez es grosera y tal vez inapropiada. Pero, por ejemplo, los que tenemos perritos en la casa, sabemos que el perrito pues está cuidando su territorio alrededor de la casa. Y si ve que se acerca otro animal o se acerca una persona desconocida, el perro va a ladrar. Va a ladrar, pero si nosotros cada vez que ladra le decimos, cállate, cállate. En una de esas, hermanos, va a llegar un ladrón, un desconocido, y el perro no va a ladrar porque como le dijimos que se callara siempre. Entonces uno tiene que conocer hasta cómo ladran los perros. Yo conozco por lo menos cómo el perro ladra cuando le está ladrando a otro perro. Cómo el perro ladra cuando le está ladrando a una persona desconocida. Son tan educaditos los perros que tenemos nosotros que a veces hasta, Dios nos perdone, ¿verdad? A veces hasta se nos olvida tal vez la hora de la comida de los perritos. Y no están haciendo escándalo. Hay otros perros que si no le da comida, hasta que les da comida, entonces hasta ese ladrido es diferente. Entonces por eso le digo que Dios me perdone y ustedes también por la comparación o por la ilustración tal vez inapropiada, pero nos ayuda a entender. Si el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está hablando y lo estamos callando, no le hacemos caso, entonces se va a sentir triste, se va a contristar y ya no nos va a decir nada. Pero si el Espíritu Santo lo tomamos en cuenta, entre más le obedezcamos, más lo tomemos en cuenta, más nos va a dirigir y mejor va a ser nuestra vida. Entonces, algunas personas todavía andan buscando un derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo específico de personas o sobre un lugar. Hay gente que dice, nos vamos a ir a una montaña por allá, vamos a hacer una vigilia de oración y que el Espíritu Santo se derrame. El Espíritu Santo ya se derramó. Lo que va a pasar ahí en esa búsqueda, si es una búsqueda sincera, que van a ser llenos del Espíritu Santo que ya está morando. Está morando y el Espíritu Santo de Dios se mueve. Como dice la palabra del Señor en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios está rondando alrededor de los creyentes, está rondando por todo está esperando que alguien le diga lléname, que le dé la oportunidad y lo llene. Mire qué precioso. O sea que está disponible ahí, ¿verdad? Como diríamos ahora en términos modernos, como la señal de internet, de Wi-Fi, ahí está. Nada más hay que conectarse y llenarse del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que no quiere ser llena del Espíritu Santo de Dios, quiere ser llena de un montón de tonterías, menos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay que buscar llenura, porque ya fue derramado, ya habita y permanece. Nada más hay que buscar esa llenura de la presencia del Espíritu Santo de Dios. La iglesia en Efesios capítulo 2:20 ya había comenzado y los apóstoles ya habían puesto los cimientos. Entonces, mire cómo es necesario que nosotros seamos corregidos y que nosotros aprendamos, porque a veces por repetir como loritos cantamos cosas o decimos cosas que son antibíblicas. Como por ejemplo, a veces cantamos que el Espíritu Santo venga, cuando el Espíritu Santo ya está aquí. Mire qué tremendo, y le estamos diciendo que venga. Bíblicamente no es correcto. Dígame, hermano. Sí, o sea, son cuestiones de que son cánticos que aprendimos por generaciones y los repetimos y a veces no meditamos si esos cánticos tienen un significado correcto conforme a la Biblia o no, ¿verdad? A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo me estaba recordando cuando estudiaba esto acerca de aquel cántico, es muy bonito el cántico que dice, ven, Espíritu, ven. O sea, el cántico está bonito, pero esa parte de ven, ya viéndolo en este estudio, decimos, pero si él ya vino, lo que necesitamos es lléname. Espíritu Santo, te necesito, ahí es diferente, ¿verdad? Ven, lléname, algo así, ¿verdad? Entonces ya ahí uno tiene que buscar, entonces corregir, ¿verdad? Aceptar que hemos estado equivocados en algunas maneras y hay que corregirlo y hay que cantar pues lo que debemos de cantar. Entonces, el Espíritu Santo en realidad vino ya y no se va, porque esa fue la promesa, que iba a morar, iba a quedarse con nosotros, la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo es una profecía cumplida. Marcó el comienzo de la era de la iglesia y el nuevo pacto en el que todos los creyentes se nos da el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Como esta botella que tengo aquí de agua, aunque yo me tome el agua y quede vacía la botella, va a tener el sello siempre de la marca de la botella. Pero, ¿de qué me sirve una botella vacía? Únicamente para volverla a llenar. Pero vacía no me va a saciar mi sed. Y entonces así mismo, ¿verdad? Hay mucho creyente que se conforma con tener el sello, pero está vacío. Entonces vacío lo único que sirve es para ser lleno. Y lleno entonces ya puede dar de esa agua que decía Isaías, ¿verdad? Que iba a mandar, que era el Espíritu Santo. Entonces va a saciar la sed de otro. Porque el Espíritu Santo viene para darnos poder. Y el poder que le dieron a los primeros apóstoles y a los primeros cristianos fue de ir a testificar. A nosotros también nos da ese poder, pero además del poder, el Espíritu Santo trae, ¿verdad?, dones, trae frutos y todo eso es necesario, son herramientas para que nosotros le sirvamos mejor a Dios y a su pueblo. Ahora, vamos a finalizar con algo muy precioso. Hay tantas cosas que Dios quiere darnos a nosotros, la iglesia. Y miren lo que dice Efesios capítulo 1, 19. En una traducción diferente a la Reina Valera, lo voy a leer, así que si las palabras no son exactas como usted lo encuentra en la Reina Valera, pues es otra traducción. Dice, no hablo de riquezas materiales, ni de bendiciones en las cuales podamos conocer
una de las cuales es que podamos conocer la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Mire qué precioso, porque la gente ahorita ¿qué anda buscando? Yo ando buscando una iglesia donde me prediquen, que digan que Dios me quiere hacer rico, que Dios me quiere hacer prosperar y que Dios me dé y que me dé y que me dé. Yo le digo, y si Dios nos da a todos $1.000.000 y nos da una casa lujosísima y carro lujosísimo, y todo eso, hermano, nos llena de soberbia y de vanidad y nos olvidamos de Dios, porque así dice la palabra, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco tampoco para que yo murmure, ¿verdad? Entonces manténme del pan necesario. Por eso dice la palabra en la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque entonces cuando una persona ya tiene en exceso, si todavía su corazón no ha sido transformado y preparado, entonces dice como Nabucodonosor, ¿verdad? Se llena de orgullo y todo esto que yo hice y yo y mi trabajo y mis estudios y porque yo soy y porque yo tengo, a mí nadie me ha dado lo que tengo. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? A mí nadie me ha regalado nada, hermano. Dios nos regala el aire que respiramos, la vida, la inteligencia. Si Dios, hermano, le place un día que no nos podamos levantar de la cama, no nos podemos levantar de la cama. Si Dios le place que un día ya no miremos, pues vamos a quedar ciegos, no vamos a ver. ¿Verdad? Si a todos aquellos en Sodoma y Gomorra no los dejó ciegos en un instante. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que cree que las bendiciones son las cosas materiales. Pero tener el poder de Dios está por encima de todo lo demás. Necesitamos el poder de Dios, tanto de manera personal como colectiva. ¿Verdad? Como decíamos hace un momentito. Porque no solo es estar donde hay alguien lleno del poder de Dios, sino que yo también tengo que ser lleno del poder de Dios, no depender de la llenura de otro. Se requiere, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es necesario para que el poder de Dios se libere en nosotros? Hay varias cosas que vamos a mencionar aquí. Es la misma respuesta, tanto para un creyente individualmente como para una congregación. Son tres cosas nada más. Número uno, la fe en Dios y en su palabra. Dice la palabra de Dios que si cuando el Hijo del Hombre volviera a la tierra, encontraría fe. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros en este tiempo? Mucha gente que ha perdido la fe. Ha dejado de creer en la palabra de Dios y por eso ha dejado de buscar a Dios. Son tres cosas o tres requisitos para que el poder de Dios sea derramado sobre nuestras vidas, sea liberado en nuestras vidas. Uno, creer en Dios y su palabra. Esto es esencial, hermano, creer lo que dice la palabra de Dios, que es verdad y que es suficiente. No tenemos que agregarle ni tenemos que quitarle. Entonces, cuando alguien, ya sea un pastor, predicador, evangelista o una congregación, comienza a cuestionar que la Biblia es perfecta, que la Biblia no tiene errores, sino que empieza, no, yo creo que eso no está bien ahí, entonces ya ahí está mal, ¿verdad? Cuando no cree que la Biblia es suficiente. No, ¿saben qué? Sí, la Biblia, pero yo les traje este montón de libros. Hay un montón de gente, hay un montón de lugares, hermano, donde la gente lee más libros que dicen ser basados en la palabra de Dios que la palabra de Dios. O sea, no podemos dejar la palabra de Dios por un lado y llenarnos de ideas, de opiniones de personas, ¿verdad?, que escribieron en algunos libros. Porque estamos negando una fuente del poder de Dios, que es su palabra. La palabra de Dios es poder. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, tenemos poder. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué peleó? Con la palabra. Escrito está. El que conoce la palabra de Dios tiene el poder. Número dos, depender de Dios, la dependencia de Dios. Jesús dijo en San Juan 15:5 que no podemos hacer nada separados de él. En 2 Corintios 12:9 dice que el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles y confiamos completamente en él. Número 3, la obediencia. La obediencia, tenemos que ser obedientes.
no podemos esperar recibir el poder de Dios cuando estamos viviendo en pecado o justificando la obediencia parcial. Bueno, yo cumplo, pero unas cosas sí y otras no. Entonces, una obediencia tardía o una obediencia parcial es igual a una desobediencia. Y punto final sería entonces la oración. Dios va a derramar su poder y va a obrar a nuestro favor cuando nosotros nos presentemos con humildad delante de Él en oración. Orar es un acto de humildad, porque reconocemos nosotros nuestra incapacidad y reconocemos nuestra dependencia de Dios. Hay gente que dice, nah, ¿yo para qué voy a orar? Hermano, predicadores, gente que dice, nah, si yo ya me sé toda la Biblia, yo puedo predicar hasta sin estudiar la Biblia, hasta sin orar. Sí, va a predicar, pero palabras, ¿verdad? Sin el poder de Dios. Pero cuando uno le pide la dirección a Dios y que Dios ponga las palabras en la boca, entonces, ¿qué sucede? Esa palabra, hermano, va a ir con poder, va a ir con autoridad y esa palabra va a penetrar. Como me dijo una vez una persona, dice, pastor, desde que usted me dijo esas palabras han retumbado en mi mente y no me han dejado tranquilo hasta que tuve que ir a hacer y lo que usted dijo que tenía que hacer, que decía la palabra de Dios. Mire, qué tremendo. Entonces, ahí se ve cuando la palabra fue impartida con poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una humildad de buscar a Dios en oración. A veces, mucha gente piensa que Dios le da el poder para alcanzar sus propias metas. Pero en realidad, lo que Dios quiere es que con ese poder nosotros cumplamos su propósito, su voluntad. En este caso, cuando Jesús se fue y les dejó una misión, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Él sabía que ellos por sí solos, con su propia fuerza, no lo iban a poder hacer. Entonces dijo, les voy a mandar el poder del Espíritu Santo y me van a poder ser testigos, van a estar habilitados para ser testigos. ¿Y qué pasó entonces? Cada uno de ellos, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, ya no le tuvieron miedo a la cárcel, ya no le tuvieron miedo a la muerte, a la persecución. Ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero a cumplir el propósito por el cual se les había impartido ese poder, que era llenar el mundo de la palabra de Dios. El poder de Dios va a fluir en nosotros cuando nosotros sometemos todas las áreas de nuestra vida a la voluntad y a la autoridad de Dios. Y eso incluye nuestros planes, incluye nuestros deseos, incluye nuestro futuro. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y usted qué quería hacer cuando era niño? O cuando era joven, ¿qué era lo que usted soñaba hacer? ¿Qué era lo que usted pensaba hacer? Y yo le voy a decir, pues yo no pensaba ni soñaba con ser pastor. Ese no era mi sueño, ¿verdad? Si pude rehuir de esto, hice todo lo posible para huir de esto. No era mi sueño, pero era el sueño de Dios. Y yo le puedo decir que estoy satisfecho y si volviera a nacer, volvería a servirle al Señor y no me resistiría como yo me resistí, porque por resistirme y por andar huyendo, hermano, casi me pasa la de Jonás, ¿verdad? Casi me encuentro con la muerte por andar desobedeciendo y huyendo del llamado de Dios. Pero cuando uno, hermano, es sometido al poder de Dios, porque eso marcó un antes y después en mi vida, cuando yo fui lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, dejé de huir y entonces empecé a cumplir el propósito de Dios. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, hermano, no nos ha desamparado el Señor. Él ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre Celestial, agradecemos tu palabra. Te bendecimos, te adoramos, Señor, porque tú quieres llenar de poder a tu pueblo, a tu iglesia, Padre Celestial. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo para que podamos cumplir tu voluntad, para que podamos ser útiles, Padre Celestial, a ti, a tu reino, Padre Celestial, para que podamos permanecer
Señor, hasta el final, en este tiempo profético y final que nos ha tocado vivir, que cumplamos tu voluntad, llevemos tu evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga y seguimos adelante con la ayuda del Señor.